Eres un fracaso como madre. Valeria me dijo esto mientras yo servía el postre, una gelatina simple que había hecho esa tarde. Sus palabras llegaron directas, sin avisar, mientras mi cuchara temblaba sobre el plato. «¿Perdón?», murmuré, sintiendo como el aire se volvía pesado en esa cocina. «Que eres un fracaso». Valeria masticaba despacio, como si estuviera saboreando cada palabra. Como madre, como mujer, como persona. Un fracaso completo. Claudio, su esposo, siguió cortando su porción de gelatina. Mis nietos, Luana de 12 años y Mateo de 10, intercambiaron miradas incómodas pero no dijeron una palabra. Nadie dijo nada. «Valeria, no hables así», dije con una voz que sonó más pequeña de lo que quería. Mis manos temblaron mientras dejaba la cuchara sobre la mesa. «¿Por qué no? Es la verdad». Mi hija me miró con esos ojos que antes me miraban con amor cuando era pequeña. Ahora solo había frialdad. «Mírate. 69 años, ¿y qué has conseguido?» «Nada». Me apoyé contra el respaldo de la silla porque sentí que las piernas se me aflojaban. Pero algo extraño estaba sucediendo en mi cabeza. Una voz que no reconocía me susurraba: «Ella no sabe que ya lo tienes todo preparado». «Te crié», logré decir, aunque mi voz tembló. «¿Me criaste? Me diste pobreza. Me diste vergüenza. Ropa usada, zapatos rotos, trabajar desde los 14 años porque tú no podías mantenerme». Valeria se limpió la boca con la servilleta. «Papá se murió de tristeza por haberse casado contigo». Cada palabra me atravesaba el pecho. Luana abrió la boca como si fuera a decir algo, pero su madre la miró y la niña bajó la cabeza. Mateo jugaba nerviosamente con su servilleta. «No quiero que mis hijos crezcan viendo esto», continuó Valeria. «Esta cosa triste que eres. No quiero que se acostumbren a verte aquí, siendo un recordatorio del fracaso». El silencio se apoderó de la habitación. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, los latidos de mi corazón. Valeria me miraba esperando que llorara, que le pidiera perdón, que me pusiera de rodillas. Pero algo había cambiado en mí. «Desde hoy no quiero verte más cerca de Luana y Mateo», dijo mi hija. «Aléjate de mis hijos. Aléjate de mi familia». «Abuela», murmuró Luana, pero Valeria la cortó. «No hay peros. Tu abuela es tóxica. Mis hijos van a crecer sin esa influencia negativa». Me quedé allí, sentada, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi pecho. Pero no dije nada. No lloré. No grité. Solo la miré a los ojos y pensé: ella no sabe que tengo 50 millones de pesos en el banco. «¿No vas a decir nada?», preguntó Valeria, frustrada por mi silencio. «¿Ni siquiera te vas a defender?». «Claro, porque sabes que tengo razón». Me levanté despacio de la silla. Tomé mi bolso gastado del sofá y caminé hacia la puerta. Mis pasos resonaron en el suelo. «¿A dónde vas?», gritó Valeria. Me detuve con la mano en la manija. Una sonrisa muy pequeña se dibujó en mis labios. «A las Maldivas», dije sin voltearme. «¿Qué dijiste?». Pero ya había cerrado la puerta. Ya estaba caminando por la acera, bajo las luces de los postes, sintiendo como el aire frío me llenaba los pulmones por primera vez en años. En mi bolso llevaba el boleto de avión que había comprado esa mañana. Primera clase. Salida en una semana. Con el dinero de la lotería que había ganado hace 3 meses y que nadie sabía que existía. Mientras caminaba hacia mi apartamento, pensé en lo que vendría después. En las llamadas desesperadas que mi hija haría cuando se diera cuenta de que su madre había desaparecido. En la cara que pondría cuando el abogado Juan Pérez le explicara las nuevas reglas. Valeria creía que me conocía. Creía que era la misma mujer débil que había aceptado sus humillaciones durante años. Pero esa mujer había muerto esa noche en su mesa. La que caminaba por esas calles era alguien completamente diferente. Alguien que ya no tenía nada que perder. Y alguien con 50 millones de pesos puede cambiar muchas reglas. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi apartamento, mirando por la ventana, recordando cada humillación, cada desprecio, cada vez que había tragado las palabras que quería decirle. Pero ya no más. En 7 días estaría en una playa paradisíaca, tomando un cóctel, mientras Valeria se preguntaba dónde estaba su madre fracasada.
Y cuando finalmente llamara, desesperada, quien contestaría sería Juan Pérez, mi abogado, quien le explicaría que las madres fracasadas a veces tienen sorpresas, grandes sorpresas. Porque lo que Valeria no sabía era que su madre fracasada había estado planeando esto durante meses. Desde el día que cobré el premio de lotería. Desde que decidí que ya había tenido suficiente. La gelatina que había preparado esa tarde sería la última comida que haría para mi hija. La última vez que limpiaría sus platos. La última vez que aceptaría sus insultos. Porque en una semana, cuando ella llamara buscándome, yo estaría a miles de kilómetros de distancia, en un lugar donde las aguas son azul turquesa y las únicas palabras que escucharía serían «¿Desea algo más, señora Rosa?». Y mi respuesta sería siempre la misma: «Sí, por favor. Más libertad». Valeria no siempre fue cruel conmigo. Hubo un tiempo, hace muchos años, cuando me miraba con ojos brillantes y me decía «mami» con esa vocecita dulce que derretía mi corazón. Pero ese tiempo se siente ahora como un sueño que soñé hace demasiado tiempo. Todo cambió cuando murió Roberto, mi esposo. Valeria tenía apenas 15 años cuando su papá se desplomó en la cocina una mañana de domingo. Ataque al corazón, dijeron los médicos. Instantáneo. Sin dolor, agregaron, como si eso fuera a consolarnos. Yo me quedé sola con una adolescente rebelde y cuentas por pagar que parecían multiplicarse cada noche. Roberto trabajaba en la fábrica de textiles y yo me quedaba en casa cuidando a Valeria. Cuando él murió, me di cuenta de que no sabía hacer nada más que ser esposa y madre. La primera vez que salí a buscar trabajo, Valeria me gritó: «¿Por qué no puedes conseguir algo mejor que limpiar casas ajenas?», me decía mientras yo me ponía el uniforme de doméstica. Las madres de mis amigas tienen trabajos de verdad. Pero yo no tenía estudios. Apenas había terminado la primaria antes de casarme con Roberto. Las únicas manos que conocía eran estas, arrugadas y callosas, que sabían lavar, planchar, cocinar y limpiar. Eso era todo lo que podía ofrecer al mundo. Los primeros años después de la muerte de Roberto fueron los más duros. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, limpiando 3 casas diferentes. Llegaba a casa con los pies hinchados y las manos agrietadas por los químicos de limpieza, pero siempre tenía la cena lista para Valeria. Ella nunca me lo agradeció. «Estoy cansada de comer lo mismo todos los días», se quejaba, empujando el plato de arroz con frijoles que había preparado. «¿Por qué no podemos comer como gente normal?». «Esto es lo que hay, hija», le decía yo, tratando de mantener la voz calmada. «Cuando tengas trabajo, podrás comer lo que quieras». «Cuando tenga trabajo no voy a vivir aquí», me respondía, y esas palabras se quedaban flotando en el aire como humo tóxico. Recuerdo la noche en que Valeria cumplió 18 años. Había ahorrado durante meses para comprarle una cadena de plata que había visto en el centro comercial. No era cara, pero para mí representaba semanas de trabajo extra los fines de semana. Cuando se la di, envuelta en papel de regalo que había guardado de la Navidad anterior, ella la miró como si fuera basura. «¿Esto es todo?», preguntó, sosteniendo la cajita entre 2 dedos. «Una cadena barata de fantasía». «Es plata de verdad», le dije, sintiendo cómo se me encogía el estómago. «Mira, tiene el sello». «Mamá, por favor. Mis amigas reciben carros para sus cumpleaños. Yo recibo esto». Dejó la caja sobre la mesa sin siquiera abrir la cadena. «Gracias, supongo». Esa noche lloré en mi cuarto hasta que me dolió el pecho. Pero al día siguiente seguí trabajando, seguí cocinando, seguí tratando de ser la madre que ella necesitaba. Cuando Valeria terminó la secundaria, consiguió trabajo en un banco. Era solo recepcionista, pero ella hablaba como si fuera la gerente general. «Por fin alguien en esta familia tiene un trabajo decente», decía, mirándome con desprecio mientras yo lavaba su ropa. «Estoy orgullosa de ti», le decía yo, y lo decía en serio. «Claro que estás orgullosa. Al fin tienes algo de lo que presumir con tus amigas de la iglesia». Los años pasaron y Valeria ascendió en el banco. Conoció a Claudio, se casó, se mudó a esa casa grande en el barrio rico. Yo pensé que las cosas mejorarían entre nosotras, que la felicidad la haría más bondadosa. Me equivoqué. «No quiero que vengas a mi boda con esa ropa», me dijo 2 semanas antes de la ceremonia. «Vas a parecer la sirvienta de los invitados».
Gasté mis ahorros en un vestido nuevo. Uno azul marino que pensé que se veía elegante. El día de la boda, Valeria me miró de arriba abajo y suspiró. Supongo que tendrá que servir, dijo, como si le hubiera pedido que se conformara con algo horrible. Durante la recepción, me senté en una mesa al fondo con los pocos familiares que quedaban. Valeria no me presentó a ninguno de sus amigos nuevos. Cuando alguien preguntaba quién era yo, ella decía mi madre con el mismo tono que usaría para decir la que limpia los baños. Cuando nacieron Luana y Mateo, pensé que todo cambiaría, que ser abuela me daría un lugar especial en su corazón. Pero Valeria convirtió a mis nietos en otra forma de herirme. No quiero que les hables en esa forma tan rural, me decía cuando yo les contaba cuentos. Mis hijos van a hablar correctamente. No les des tanta comida chatarra, me regañaba cuando les compraba dulces con mis pocos pesos extra. Yo controlo lo que comen. No los malcríes tanto, me decía cuando yo los abrazaba después de que se lastimaban. Así no van a ser fuertes. Poco a poco, fui entendiendo que para Valeria yo no era su madre. Era un error que tenía que soportar. Una vergüenza que no podía esconder completamente. La última vez que traté de hablar con ella sobre esto fue hace 6 meses. Estábamos solas en su cocina, yo lavando platos después de la cena dominical. Valeria, le dije sin voltearme, ¿por qué me tratas así? ¿Cómo te trato?, preguntó, pero su voz sonaba aburrida. Como si me odiaras. Se quedó callada por un momento. Pensé que tal vez, por fin, íbamos a tener esa conversación que necesitábamos desde hacía años. No te odio, mamá, dijo finalmente. Solo, me avergüenzas. Siempre lo has hecho. Sus palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Cuando era niña, odiaba que vinieras a las reuniones de la escuela porque todas las otras madres se veían diferentes. Mejor. Cuando crecí, odiaba presentarte a mis amigos porque tenía que explicar por qué mi madre era sirvienta. Me volví hacia ella, con las manos chorreando agua y jabón. Trabajé para que tuvieras todo lo que necesitabas, le dije. Y eso es exactamente el problema, respondió Valeria. Tú te conformaste con ser sirvienta. Te conformaste con poco. Y me criaste para que esa fuera mi realidad también. Pero saliste adelante. Tienes una carrera, una familia. Salí adelante a pesar de ti, mamá. No gracias a ti. Esa noche entendí que no importaba cuánto la amara, cuánto hubiera sacrificado por ella. En los ojos de mi hija, yo siempre sería la mujer que la había avergonzado. Fue una semana después de esa conversación que compré el boleto de lotería. 1 peso. Solo 1 peso que gasté en lugar de comprarme un refresco después del trabajo. Cuando salieron los números y me di cuenta de que había ganado 50 millones, mi primera reacción no fue alegría. Fue venganza. 3 meses después de ganar la lotería, descubrí algo que me rompió el corazón de una forma que ni siquiera las palabras crueles de Valeria habían logrado. Fue un miércoles por la tarde. Yo había llegado temprano a su casa porque me había dicho que necesitaba ayuda con la limpieza antes de una cena importante. Tenía las llaves que me había dado años atrás, cuando los niños eran pequeños y ella necesitaba que yo los cuidara mientras trabajaba. Entré por la puerta trasera, como siempre, y escuché voces en la sala. Valeria estaba hablando por teléfono, y su tono era ese que usaba cuando quería impresionar a alguien. Decidí esperar en la cocina hasta que terminara. Pero lo que escuché me congeló la sangre. No, Gloria. Mi madre no va a venir a la cena. Estás loca. La risa de Valeria sonaba forzada, nerviosa. No puedo presentarle a mi suegra una mujer que ha trabajado toda su vida como doméstica. Me apoyé contra la pared, sintiendo como mis piernas empezaban a temblar. ¿Qué si vive conmigo? Dios mío, no. Vive en un apartamentito horrible en el centro. Yo le pago algunos gastos, obviamente, pero de ahí a que viva aquí. Otra risa cruel. Claudio y yo valoramos mucho nuestro espacio. Cada palabra era una puñalada. Pero lo que vino después fue peor. Mis hijos apenas la conocen, la verdad. Es mejor así. No quiero que se acostumbren a, ya sabes, ese nivel social tan bajo. Luana y Mateo van a crecer en un ambiente diferente. Sentí náuseas. Me llevé la mano a la boca para no hacer ruido.
¿Qué si me da pena? Mira, Gloria, yo no escogí a mi madre. Hago lo que puedo por ella, pero no voy a sacrificar el futuro de mis hijos por sentimentalismos. Escuché el sonido de sus tacones moviéndose por la sala. El problema es que ella no entiende límites. Siempre quiere estar más involucrada, siempre quiere opinar sobre cómo crío a los niños. Es agotador. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo desde la sala. Te juro que a veces pienso que sería más fácil si se fuera a vivir a un hogar de ancianos. Ya tiene casi 70 años, y francamente, es un peso que ya no quiero cargar. Hogar de ancianos. Un peso. Ahí estaba, la verdad desnuda sobre lo que mi hija realmente pensaba de mí. No le he dicho nada todavía. Pero Claudio y yo lo hemos estado discutiendo. Hay algunos lugares muy buenos, no es que la vaya a mandar a cualquier lado. Pero necesito mi vida de vuelta. Su vida de vuelta. Como si yo fuera una enfermedad de la que necesitaba curarse. Escuché que colgaba el teléfono y rápidamente salí por la puerta trasera. Caminé hasta la esquina y me senté en una banca del parque, temblando no por el frío sino por la ira que empezaba a crecer en mi pecho. Todo este tiempo había pensado que Valeria era ingrata, sí, pero que en el fondo me quería a su manera. Que tal vez yo había exagerado sus desplantes, que tal vez era muy sensible. Pero no. Ella realmente me veía como un estorbo, como algo de lo que tenía que deshacerse. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi pequeño apartamento, ese apartamentito horrible como lo había descrito mi hija, pensando en todas las veces que me había humillado. Pero ahora las veía diferentes. No eran arrebatos de mal genio. Era un plan sistemático para alejarme de su vida. Al día siguiente regresé a su casa a la hora acordada, fingiendo que no había pasado nada. Valeria me recibió con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Mamá, gracias por venir. ¿Podrías limpiar los baños? Los de arriba están terribles. Claro, hija, le dije, manteniendo mi voz normal. Mientras limpiaba, presté atención a todo. A cómo hablaba cuando contestaba el teléfono, a cómo les decía a los niños que no me molestaran mientras trabajaba, a cómo le susurraba cosas a Claudio cuando pensaba que yo no podía oír. Durante las siguientes semanas, empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Como la forma en que Valeria siempre me mandaba a la cocina cuando llegaban visitas. Como les decía a Luana y Mateo que no podían ir a mi apartamento porque era peligroso. Como nunca me incluía en las fotos familiares. Un domingo, mientras lavaba los platos después del almuerzo, escuché a Luana preguntarle por qué la abuela nunca se quedaba a dormir en su casa. Porque la abuela tiene su propia casa, mi amor, le respondió Valeria. Y nosotros tenemos nuestra rutina familiar. Pero la abuela de Sofía siempre se queda en su casa, insistió Luana. Cada familia es diferente, cortó Valeria. Ahora ve a hacer tu tarea. Esa misma tarde, cuando me estaba yendo, escuché a Mateo preguntarle a su mamá por qué yo nunca comía con ellos en el comedor. Porque a la abuela le gusta comer en la cocina, mintió Valeria. Se siente más cómoda ahí. Mentiras. Todo eran mentiras para mantener a mis propios nietos alejados de mí. La gota que derramó el vaso fue una conversación que escuché 2 semanas después. Valeria estaba hablando con su suegra, la madre de Claudio, y yo estaba en el jardín tendiendo la ropa. No, doña Carmen, mi madre no puede cuidar a los niños este fin de semana. No confío en que pueda manejar una emergencia si algo pasa. Doña Carmen murmuró algo que no pude escuchar. No es por su edad. Es por otras cosas. Mi madre nunca fue muy competente. Incluso cuando yo era niña. Competente. Después de haberla criado sola, después de haber trabajado hasta sangrar las manos para que ella tuviera lo que necesitaba, yo no era competente. De hecho, continuó Valeria, estamos considerando algunas opciones para su futuro. Claudio y yo creemos que necesita más cuidado del que nosotros podemos darle. Más mentiras. Yo estaba perfectamente bien de salud. Lo que necesitaba, según mi hija, era desaparecer de su vida perfecta. Esa noche, sentada en mi apartamento con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, tomé una decisión. Si Valeria quería que yo desapareciera, yo iba a desaparecer. Pero no de la forma que ella esperaba. Saqué de mi cajón el recibo del premio de lotería.
50 millones de pesos que mi hija jamás sabría que existían hasta que fuera demasiado tarde. Al día siguiente llamé a Juan Pérez, el abogado al que había ayudado años atrás cuando su hijo necesitaba medicinas y él no tenía dinero. Juan había insistido durante años en que si algún día necesitaba algo, lo llamara. Pues bien, ese día había llegado. Señora Teresa, me dijo Juan cuando le expliqué la situación. ¿Está segura de lo que quiere hacer? Completamente segura, le respondí. Mi hija quiere que desaparezca de su vida. Voy a complacerla. ¿Y el dinero? El dinero va a estar muy bien protegido, lejos de las manos de alguien que me considera un peso muerto. Juan guardó silencio por un momento. ¿Qué necesita que haga? Quiero que prepare todos los documentos legales, transferencias, testamento nuevo, poderes. Y quiero que reserve un boleto de avión. ¿A dónde? Sonreí por primera vez en semanas. A las Maldivas, Juan. A las Maldivas. Porque si mi hija quería vivir su vida sin la vergüenza de tener una madre doméstica, yo le iba a dar exactamente eso. Una vida sin su madre. Para siempre. La oficina de Juan Pérez estaba en el segundo piso de un edificio viejo en el centro de la ciudad. Subí las escaleras despacio, no por mi edad sino porque quería tener tiempo de pensar en cada palabra que iba a decir. Durante 40 años había sido una mujer que hablaba poco y obedecía mucho. Pero esa mujer se había quedado en la cocina de Valeria. Juan me recibió con una sonrisa cálida, la misma que había tenido cuando yo le llevaba sopa a su hijo enfermo hace 15 años. Era un hombre honesto, con canas prematuras y manos de trabajador, que se había hecho abogado estudiando por las noches después de trabajar en una ferretería todo el día. Señora Teresa, me dijo, señalando una silla frente a su escritorio lleno de papeles. Por teléfono sonaba muy seria. ¿Qué puedo hacer por usted? Saqué de mi bolso el recibo de la lotería y lo puse sobre su escritorio. Juan lo miró, parpadeó varias veces, y después me miró a mí. ¿Esto es real?, preguntó con voz baja. 50 millones de pesos. Cobré el premio hace 3 meses y el dinero está en una cuenta temporal del Banco Nacional. Nadie más lo sabe. Juan tomó el papel con cuidado, como si fuera a desintegrarse. Señora Teresa, esto cambia todo para usted. ¿Por qué no me había dicho nada? Porque estaba esperando el momento correcto. Me acomodé en la silla y lo miré directo a los ojos. Ese momento llegó anoche. Le conté todo. Las conversaciones que había escuchado, los planes de Valeria para meterme en un hogar de ancianos, la forma en que les mentía a mis nietos sobre mí. Juan escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión que se volvía más seria con cada detalle. ¿Qué quiere hacer?, me preguntó cuando terminé. Quiero desaparecer, Juan. Pero no como ella espera. Saqué una hoja de papel donde había anotado mis planes durante toda la noche. Primero, quiero que transfiera todo el dinero a una cuenta nueva, en un banco diferente. Una cuenta que solo usted y yo sepamos que existe. Juan tomó notas mientras yo hablaba. Segundo, quiero cambiar mi testamento. Valeria no va a heredar nada. El dinero va a ir a una fundación para madres solteras trabajadoras. ¿Está segura? Es su única hija. Es mi única hija, pero decidió que yo no soy su madre. Las decisiones tienen consecuencias. Juan asintió y siguió escribiendo. Tercero, quiero que reserve un boleto de avión a las Maldivas. Primera clase. Para la próxima semana. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé todavía. Tal vez para siempre. Juan levantó la vista de sus notas. Señora Teresa, ¿qué va a pasar cuando Valeria se dé cuenta de que usted desapareció? Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Ahí es donde usted entra, Juan. Cuando ella llame buscándome, usted va a ser quien conteste. ¿Qué quiere que le diga? La verdad. Que su madre no está muerta, pero que la mujer que ella conocía sí lo está. Pasamos las siguientes 3 horas planeando cada detalle. Juan me explicó todos los aspectos legales, las transferencias bancarias, los documentos que necesitábamos. Yo le expliqué exactamente cómo quería que manejara las cosas cuando Valeria empezara a buscarme. Una pregunta más, me dijo Juan mientras guardaba los papeles. ¿Por qué las Maldivas?
Me quedé pensando por un momento. ¿Conoce ese programa de televisión donde muestran hoteles de lujo en islas paradisíacas? Yo lo veía mientras planchaba ropa en casa de la señora Martínez. Siempre pensé que lugares así solo existían para gente rica, gente importante. Hice una pausa. Resulta que ahora soy gente rica. Juan se rió. Señora Teresa, creo que siempre fue gente importante. Solo que algunas personas no sabían verlo. Cuando salí de la oficina de Juan, me sentía diferente. No era solo el dinero, aunque eso ayudaba. Era la sensación de haber tomado control de mi propia vida por primera vez en décadas. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Iba a casa de Valeria los domingos, limpiaba, cocinaba, aguantaba sus comentarios despectivos. Pero por dentro, algo había cambiado completamente. El domingo siguiente, mientras preparaba el almuerzo en su cocina, Valeria me dijo: «Mamá, corta las verduras más pequeñas. Así se ven más presentables». «Por supuesto, hija», le respondí, pero en mi cabeza pensaba: «En 5 días estaré comiendo langosta en una playa mientras tú te preguntas dónde estoy». Cuando Mateo se acercó para abrazarme después del almuerzo, Valeria le dijo: «Mateo, no molestes a tu abuela mientras trabaja». «No me molesta», dije, abrazando a mi nieto un poco más fuerte de lo normal. En mi cabeza agregué: «Disfruta estos abrazos, niño. Van a ser los últimos por un tiempo muy largo». Esa tarde, mientras recogía los platos sucios, escuché a Valeria hablando por teléfono en la sala. «Sí, mamá está aquí lavando platos. No come con nosotros. Prefiere comer en la cocina. Claro que la tratamos bien. No sé por qué preguntas eso». Mentiras sobre mentiras. Pero ya no me dolían. En lugar de tristeza, sentía algo que no había sentido en años: poder. El poder de saber algo que ella no sabía. El poder de tener un plan mientras ella creía que tenía todo bajo control. El poder de ser quien decidía cuándo y cómo terminaba esta historia. Durante esa semana, Juan se encargó de todos los trámites. Transferencias bancarias, documentos legales, reservaciones de hotel. Yo me encargué de las cosas pequeñas pero importantes. Fui al centro comercial y compré ropa nueva. No ropa cara, pero ropa que me gustaba a mí, no ropa que fuera apropiada para una señora de mi edad y posición social. Un vestido blanco que me hacía sentir elegante. Sandalias cómodas para caminar en la arena. Un sombrero de playa que había visto en una revista. Compré una maleta nueva también. No grande, porque no necesitaba llevar muchas cosas de mi vida anterior. Solo lo esencial para empezar de nuevo. El miércoles por la noche, 2 días antes de mi vuelo, me senté en mi apartamento y escribí una carta. No para Valeria, sino para Luana y Mateo. Una carta que Juan les entregaría cuando fueran mayores de edad, explicándoles por qué su abuela había desaparecido y pidiéndoles que no juzgaran a su madre muy duramente. Sus padres tomaron decisiones basadas en lo que creían mejor para ustedes, escribí. Yo tomé decisiones basadas en lo que era mejor para mí. Espero que algún día entiendan que a veces las personas necesitan salvarse a sí mismas. El jueves por la noche, mi última noche en ese apartamento, no pude dormir. No por nervios, sino por emoción. Me quedé despierta mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, pensando en todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Pensé en Roberto, mi esposo muerto, y me pregunté qué diría sobre lo que estaba haciendo. Creo que se reiría. Siempre me decía que era más fuerte de lo que yo misma creía. Pensé en la mujer que había sido toda mi vida. La mujer que limpió casas ajenas hasta que se le agrietaron las manos. La mujer que aceptó humillaciones en silencio. La mujer que creyó que su único valor estaba en lo que podía hacer por otros. Esa mujer se merecía unas vacaciones. Unas vacaciones muy largas. El viernes por la mañana, día de mi vuelo, me desperté antes del amanecer. Me bañé despacio, me puse mi vestido nuevo, empaqué las pocas cosas que quería llevar conmigo. Antes de salir, dejé la llave del apartamento sobre la mesa del comedor, junto con una nota para el propietario explicando que no regresaría. Tomé mi maleta nueva y salí a la calle. Juan me estaba esperando en su carro para llevarme al aeropuerto. «¿Lista, señora Teresa?», me preguntó. «Más lista de lo que he estado en toda mi vida», le respondí. Mientras manejábamos hacia el aeropuerto,
Pensé lo que Valeria estaría haciendo en ese momento. Probablemente desayunando en su cocina de mármol, planeando su día, sin tener la menor idea de que su madre fracasada estaba a punto de subirse a un avión hacia el paraíso. Con 50 millones de pesos en el banco y un abogado listo para cambiar su mundo para siempre. El aeropuerto era un mundo completamente nuevo para mí. En mis 69 años de vida, nunca había pisado uno. El ruido de los aviones, las pantallas con destinos exóticos, la gente corriendo con equipaje caro, todo me resultaba fascinante y aterrador a la vez. Juan me acompañó hasta el mostrador de primera clase. La azafata me sonrió con esa sonrisa profesional que reservan para los pasajeros que pagan boletos caros. Señora Rosa, bienvenida. Su vuelo sale en 2 horas. Es su primera vez viajando a las Maldivas. Sí, respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Es mi primera vez viajando a cualquier parte. La azafata parpadeó, sorprendida por mi honestidad. Bueno, va a ser una experiencia maravillosa. El vuelo dura aproximadamente 22 horas con una escala en Dubái. Tendrá acceso a la sala VIP mientras espera. 22 horas. En 22 horas estaría en el otro lado del mundo, mientras Valeria probablemente seguía pensando que su madre estaba en casa viendo televisión. Juan me acompañó hasta la puerta de seguridad. ¿Está segura de esto, señora Teresa?, me preguntó por última vez. Juan, he estado segura desde el momento en que escuché a mi hija planear cómo deshacerse de mí. Le entregué una hoja de papel doblada. Aquí están todas las instrucciones. Paso por paso, exactamente como lo hablamos. Juan guardó el papel en su chaqueta. ¿Cuándo quiere que empiece? Valeria va a empezar a preocuparse el lunes por la noche, cuando no llegue a su casa como siempre. Dale hasta el martes. Que sufra un poco. ¿Y si llama antes? No lo hará. Para ella, yo soy tan predecible como el amanecer. Nunca se le ocurriría que podría hacer algo inesperado. Juan me abrazó despacio, como si fuera su propia madre. Cuídese mucho, señora Teresa. Y disfrute cada momento. Oh, lo haré. Y Juan, cuando Valeria empiece a llamar desesperada, recuerde, usted no está siendo cruel. Está siendo justo. Pasé los controles de seguridad como en un sueño. Todo era nuevo, todo era extraño, pero por primera vez en décadas me sentía exactamente donde tenía que estar. La sala VIP era como esos lugares que veía en las revistas que leía mientras esperaba en el consultorio médico. Sillones de cuero, comida gratis, ventanas enormes desde donde podía ver los aviones despegando hacia destinos que solo había imaginado. Me senté junto a una ventana con una taza de café que no tuve que preparar yo misma, y saqué mi teléfono para revisar el plan una vez más. Lunes por la noche, Valeria se daría cuenta de que no había llegado a su casa como todos los lunes desde hace 10 años. Martes por la mañana, llamaría a mi apartamento. Nadie contestaría. Martes por la tarde, manejaría hasta mi apartamento. Encontraría la nota que dejé para el propietario. Martes por la noche, empezaría a entrar en pánico. Miércoles, llamaría a Juan. Y ahí comenzaría la parte divertida. Subí al avión sintiendo una mezcla de terror y emoción que no había sentido jamás. La azafata de primera clase me mostró mi asiento, que era más grande que mi sofá en casa, y me explicó todos los botones y comodidades. ¿Puedo ofrecerle champán antes del despegue, señora Rosa? Champán. Yo, que había tomado vino solo en bodas y funerales. Sí, por favor, dije, y mi voz sonó diferente. Más segura. Mientras el avión despegaba, miraba por la ventanilla como la ciudad se hacía cada vez más pequeña. En algún lugar allá abajo estaba Valeria, sin tener la menor idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante el vuelo, no pude dormir a pesar de la comodidad del asiento. Tenía demasiada adrenalina en el cuerpo, demasiados planes en la cabeza. Saqué una libreta y empecé a escribir todas las cosas que quería hacer en las Maldivas, todas las experiencias que había postergado durante 69 años. Nadar en agua cristalina. Comer comida que no tuviera que cocinar yo. Dormir sin despertador. Leer un libro en una hamaca. Caminar por la playa al amanecer. Tomar clases de algo nuevo, tal vez idiomas. Pero más que nada, quería ser invisible por un tiempo. Quería ser una mujer sin historia, sin familia complicada,
sin años de humillaciones cargando en sus hombros. En las Maldivas, yo no sería la madre fracasada de Valeria. Sería solo Teresa Rosa, una mujer con suficiente dinero para vivir como quisiera. La escala en Dubái fue como visitar otro planeta. El aeropuerto era gigantesco, lleno de tiendas de lujo y restaurantes exóticos. Compré una postal para enviarle a Juan, no porque tuviera algo importante que decirle, sino porque quería tener prueba de que realmente estaba ahí. Querido Juan, escribí en la postal que mostraba las torres iluminadas de Dubái. Todo va según el plan. Espero que Valeria esté empezando a preocuparse. Nos vemos en el nuevo mundo. Teresa. Cuando finalmente llegué a las Maldivas, el sol estaba poniéndose sobre el océano Índico, pintando el cielo de colores que jamás había visto. El aire era cálido y húmedo, olía a sal y flores tropicales. El hotel me mandó un bote privado para recogerme. Un bote privado. Para mí, la mujer que durante años había tomado 3 autobuses para llegar al trabajo. Bienvenida al paraíso, señora Rosa, me dijo el capitán del bote, un hombre joven con sonrisa genuina. ¿Es su primera vez en las Maldivas? Sí, respondí, y no pude evitar sonreír. Es mi primera vez en muchas cosas. El resort era exactamente como en las fotografías que había visto en internet, pero más hermoso. Bungalows sobre el agua, playas de arena blanca, palmeras que se mecían con la brisa. Personal amable que me trataba como si fuera alguien importante. Mi bungalow tenía una terraza privada sobre el agua turquesa, una cama enorme con mosquitero blanco, y un baño más grande que toda mi cocina en casa. Pero lo que más me impresionó fue el silencio. No había tráfico, no había vecinos gritando, no había el ruido constante de la ciudad. Solo el sonido suave de las olas y el viento entre las palmeras. Esa primera noche me senté en mi terraza privada con una copa de vino y mi teléfono en la mano. Era lunes por la noche en casa. Valeria probablemente se estaba preguntando por qué no había llegado a lavar los platos después de la cena. Imaginé su cara cuando se diera cuenta de que por primera vez en 10 años, los lunes no iban a incluir a su madre limpiando su cocina. Disfruta lavando tus propios platos, hija, murmuré hacia el océano, y tomé un sorbo de vino. El martes pasé todo el día en la playa, aplicándome protector solar cada hora como me había recomendado la mucama del hotel. Comí frutas que no conocía, nadé en agua tan clara que podía ver mis pies en el fondo, y no pensé en Valeria ni una sola vez. Pero el miércoles por la mañana, mientras desayunaba en mi terraza, mi teléfono empezó a sonar. Era un número que no reconocía, pero sabía exactamente quién era. Juan. Buenas tardes, Juan, dije, aunque para él fuera de mañana. ¿Cómo van las cosas por allá? Señora Teresa. Ella llamó. Y... está histérica. Tomé un sorbo de mi jugo de mango fresco y sonreí. Cuénteme todo. Primero llamó anoche, muy tarde. Quería saber si usted estaba bien, si había tenido algún accidente. Le dije que usted estaba perfectamente bien, pero que no podía dar más información. ¿Cómo reaccionó? Se enojó. Me gritó que tenía derecho a saber dónde estaba su madre. Le expliqué que usted había contratado mis servicios y que seguía sus instrucciones. Perfecto. ¿Qué más? Esta mañana llamó de nuevo. Mi quinta noche en las Maldivas, mientras cenaba langosta a la luz de las velas en mi terraza privada, Juan me llamó con noticias que me hicieron sonreír más de lo que había sonreído en años. Señora Teresa, Valeria vino a mi oficina esta tarde. Dejé el tenedor sobre el plato y me acomodé en la silla. Había estado esperando este momento desde que subí al avión. Cuénteme todo, Juan. Cada detalle. Llegó sin cita, acompañada de su esposo. Estaba hecha un desastre. Ojos hinchados, maquillaje corrido. No se parecía en nada a la mujer elegante que usted me había descrito. Tomé un sorbo de vino blanco y me imaginé la escena. Valeria, siempre tan preocupada por su imagen, llegando a una oficina legal con aspecto de haber llorado toda la noche. ¿Qué quería? Información. Exigía saber dónde estaba usted, con quién estaba, si tenía problemas de salud mental. Me amenazó con demandarme por secuestro. Me reí tan fuerte que asusté a un pájaro tropical que estaba posado cerca de mi mesa. Por secuestro. Le expliqué que usted es una adulta competente que tomó decisiones sobre su propia vida.
Le dije que no había nada ilegal en desaparecer voluntariamente. ¿Cómo reaccionó? Se puso más histérica. Empezó a gritarme que usted nunca haría algo así, que alguien la había manipulado, que usted era demasiado, y aquí uso sus palabras exactas. Demasiado simple, para planear algo tan elaborado. Demasiado simple. Después de todo lo que había hecho por ella, después de haberla criado sola, mi hija todavía me veía como una idiota incapaz de tomar decisiones. ¿Qué le respondió? Le dije que se sorprendería de lo que las madres son capaces de hacer cuando se sienten irrespetadas. Perfecto. Preguntó por dinero. Ahí viene lo interesante. Al principio no. Pero cuando Claudio le preguntó por los gastos del funeral que pensaban que tendrían que planear, ella dijo algo muy revelador. ¿Qué dijo? Dijo, al menos no tendremos que preocuparnos por deudas. Mamá nunca tuvo nada de valor. Sentí una punzada de ira en el pecho. Ni siquiera en su desesperación, ni siquiera creyendo que yo podría estar muerta, Valeria era capaz de recordar algo bueno sobre mí. Les dijo algo sobre el dinero. Decidí sembrar la primera semilla. Les dije que tal vez se sorprenderían cuando llegara el momento de revisar sus documentos financieros. ¿Cómo reaccionaron? Valeria se quedó callada por primera vez desde que había llegado. Claudio preguntó si usted tenía deudas de las que ellos deberían preocuparse. Y les dije que no había deudas. Todo lo contrario. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Juan recordando la escena, viendo las caras de Valeria y Claudio cuando se dieron cuenta de que tal vez no sabían tanto sobre mí como creían. Juan, necesito que haga algo más. Dígame. Quiero que le dé a Valeria una semana más de incertidumbre. Que se pregunte dónde estoy, que se sienta culpable por cómo me trató. Y después, quiero que la cite a su oficina. ¿Para qué? Para la lectura de mi testamento. Pero señora Teresa, usted no está muerta. No, pero la madre que ella conocía sí lo está. Y esa madre dejó muy claro que pensaba de su hija en su testamento. Juan se quedó callado por un momento. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Miré hacia el océano que se extendía infinito frente a mí. En algún lugar, a miles de kilómetros, estaba mi hija. Probablemente no había dormido bien en días. Probablemente había llorado más en la última semana que en toda su vida adulta. Debería haber sentido pena. Pero no la sentía. Juan, durante 40 años fui la madre perfecta para una hija imperfecta. Trabajé hasta que se me agrietaron las manos. Acepté humillaciones en silencio. Tragué insultos como si fueran medicina. Y cuando finalmente escuché lo que realmente pensaba de mí, cuando supe que planeaba deshacerse de mí como si fuera basura, decidí que era suficiente. Lo entiendo, pero... ¿Sabe qué es lo más triste, Juan? Que incluso ahora, incluso después de todo lo que ha pasado, si Valeria me llamara directamente, si me pidiera perdón de verdad, yo probablemente regresaría corriendo. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque ella nunca va a llamarme directamente. Porque en su mente, yo no tengo derecho a estar enojada. Soy su madre, y las madres no tienen sentimientos que importen. Juan suspiró. ¿Qué quiere que le diga en esa reunión? La verdad. Toda la verdad. Los siguientes días en las Maldivas fueron extraños. Por un lado, estaba viviendo el sueño de mi vida. Cada mañana me despertaba en mi bungalow sobre el agua, desayunaba frutas exóticas mientras veía peces tropicales nadar bajo mi terraza, pasaba las tardes leyendo libros que había comprado en el aeropuerto, cenaba comida deliciosa que no tenía que cocinar yo. Pero por otro lado, sabía que en casa mi desaparición estaba causando estragos en la vida perfecta de Valeria. Juan me llamaba cada 2 días para actualizarme. Valeria había contratado un detective privado. Había puesto mi foto en redes sociales preguntando si alguien me había visto. Había ido a hospitales, a la morgue, a todos los lugares donde una mujer de mi edad podría haber terminado. Lo que nunca hizo fue preguntar por qué me había ido. ¿Ha mencionado alguna vez la posibilidad de que usted se haya ido por voluntad propia? Le pregunté a Juan durante una de nuestras llamadas. Solo una vez. Le dijo al detective que era imposible porque usted era demasiado dependiente de ella para sobrevivir sola. Dependiente. Yo,
que había criado a una hija sola después de quedar viuda. Yo, que había trabajado 3 empleos para mantenerla en la escuela. Yo, que nunca le había pedido nada más que respeto. ¿Cuándo va a citarla a la oficina? Mañana. Le dije que había encontrado algunos documentos importantes entre sus papeles y que necesitaba discutirlos con ella. ¿Cómo sonaba? Ansiosa. Creo que espera malas noticias sobre deudas o problemas legales. Va a tener noticias, pero no las que espera. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi terraza hasta muy tarde, escuchando las olas y pensando en todo lo que había llevado a este momento. En todas las veces que Valeria me había hecho sentir pequeña, inútil, invisible. En todas las humillaciones que había tragado en silencio. Pero también pensé en los buenos momentos. Cuando era pequeña y se enfermaba, y yo me quedaba despierta toda la noche cuidándola. Cuando tuvo su primer novio y lloró en mis brazos porque la había dejado. Cuando se graduó del colegio y por un momento, solo un momento, me miró con orgullo. Esa niña había existido. En algún lugar dentro de la mujer cruel que se había convertido, todavía existían rastros de la hija que había amado incondicionalmente. Pero esa niña había decidido que su madre era una vergüenza. Y ahora iba a descubrir qué se siente cuando la persona que más has despreciado resulta ser la que tenía todo el poder. Al día siguiente, mientras desayunaba en mi terraza, Juan me llamó más temprano de lo normal. Ya terminó la reunión, me dijo sin preámbulos. ¿Cómo estuvo? Devastadora. Me acomodé en mi silla y tomé mi taza de café. Cuénteme todo. Llegó puntual, con Claudio. Estaba nerviosa, pero tratando de mantener el control. Le dije que había revisado sus documentos financieros y que había encontrado algunas sorpresas. ¿Cuál fue su reacción? Preguntó si usted tenía deudas grandes. Le dije que no, que al contrario, había encontrado evidencia de activos considerables. Ahí fue cuando le contó del premio. Sí. Le mostré el recibo de la lotería, las transferencias bancarias, todo. Señora Teresa, nunca he visto a alguien palidecer tan rápido. ¿Qué dijo? Al principio no dijo nada. Solo se quedó mirando los papeles como si estuvieran en un idioma extranjero. Después preguntó cuándo había ganado usted. Le dijo. 3 meses antes de desaparecer. Y ahí fue cuando se dio cuenta. ¿De qué? De que usted había estado planeando esto. Que no fue una decisión impulsiva. Que durante 3 meses había estado viviendo con ella, soportando sus comentarios, mientras sabía que tenía suficiente dinero para cambiar su vida completamente. Sonreí hacia el océano. Preguntó por la herencia. Ahí vino el golpe final. Le leí el testamento nuevo. Claudio se puso pálido cuando se enteró de que no iban a heredar nada. ¿Ella qué hizo? Lloró. No lágrimas elegantes. Lloró como una niña. Siguió repitiendo que usted no podía hacer eso, que era su hija, que tenía derechos. ¿Qué le respondió? Le dije que usted había dejado muy claro que una hija que planea meter a su madre en un hogar de ancianos no merece herencia. Hubo silencio al otro lado de la línea. Juan, le dijo dónde estoy. Le dije que estaba usted en un lugar donde es valorada y respetada, y que si alguna vez aprendía a valorar y respetar a su madre, tal vez usted consideraría perdonarla. ¿Cuál fue su última reacción? Preguntó si podía hablar con usted directamente. Y le dije que usted estaría disponible para hablar cuando ella estuviera lista para pedir perdón de verdad. No solo por haberla perdido, sino por cómo la trató durante años. Esa noche, mientras cenaba sola en mi terraza, pensé en Valeria. Por primera vez en su vida, se había dado cuenta de que su madre no era la mujer débil y predecible que había creído. Era una mujer con recursos, con planes, y con la capacidad de cambiar las reglas del juego cuando ya había tenido suficiente. Y por primera vez en años, yo tenía todo el poder. 2 semanas después de la reunión en la oficina de Juan, mientras tomaba mi clase matutina de yoga en la playa, mi teléfono comenzó a sonar con una insistencia que no había escuchado desde mi llegada a las Maldivas. Era Valeria. Había estado llamando cada día durante los últimos 5 días, pero yo no había contestado ni una sola vez. Hoy decidí que era momento de responder. «Mamá», su voz sonaba quebrada, desesperada. «Mamá, ¿eres tú?»
Me quedé en silencio por un momento, escuchando cómo respiraba entrecortadamente al otro lado de la línea. «Hola, Valeria», dije finalmente, con una voz que sonaba más calmada de lo que me sentía. «Dios mío, mamá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? He estado buscándote por todas partes. He estado». «Estoy perfectamente bien», la corté. «Estoy exactamente donde quiero estar». «Pero mamá, necesitas volver a casa. Los niños te extrañan, yo te extraño». «¿En serio?», le pregunté, y por primera vez en mi vida, mi voz hacia mi hija sonó fría. «¿Me extrañas? ¿O extrañas a la sirvienta gratis que lavaba tus platos todos los lunes?». Hubo silencio del otro lado. «Mamá, nosotros podemos arreglar esto. Podemos hablar». «¿Podemos hablar? ¿Ahora quieres hablar?». Me senté en la arena blanca, sintiendo los granos cálidos entre mis dedos. «Dime, Valeria, ¿de qué quieres hablar exactamente?». De todo. De nosotras. De los errores que he cometido». «¿Errores?». Me reí, pero no era una risa alegre. «¿Así les llamas ahora? ¿Decirle a Gloria que soy una vergüenza fue un error? ¿Planear meterme en un hogar de ancianos sin consultarme fue un error? ¿Cómo sabes que?». Su voz se quebró. «Estabas escuchando mis conversaciones. Estaba en tu casa, Valeria. La casa donde me invitabas a limpiar y cocinar, pero nunca a opinar o decidir. Y sí, escuché perfectamente claro lo que realmente piensas de mí». «Mamá, por favor, eso no es». «¿No es qué? ¿No es cierto? ¿No me dijiste que era un peso muerto? ¿No les dijiste a mis nietos que no podían visitarme porque era peligroso? ¿No le mentiste a tu suegra diciendo que yo no era competente?». Cada pregunta era como un puñal, y yo lo sabía. Pero después de años de tragar puñales en silencio, había llegado mi turno de repartirlos. Yo estaba confundida, estaba estresada. Durante 20 años, Valeria. 20 años de estrés constante que te hacía tratarme como basura. «No es cierto». «No». Me puse de pie y caminé hacia la orilla del agua. «Dime una sola vez en los últimos 10 años que me hayas presentado a alguien como tu madre sinvergüenza. Una sola vez que me hayas incluido en una foto familiar. Una sola vez que me hayas invitado a comer en tu mesa en lugar de mandarme a la cocina». Silencio total. «¿No puedes recordar ninguna? Qué extraño. Yo recuerdo perfectamente cada humillación». «Mamá, yo no sabía que te sentías así». «Mentira». Grité por primera vez en la conversación, y mi voz asustó a una gaviota que estaba cerca. «Claro que sabías. Por eso lo hacías. Porque disfrutabas tener poder sobre mí. Porque te hacía sentir importante tener a alguien a quien maltratar». «Eso no es cierto». «¿No? Entonces explícame por qué, cuando finalmente tuve dinero propio, cuando finalmente tuve la libertad de irme, tu primera reacción no fue preguntarte por qué me fui, sino tratar de controlarme a través de un abogado». Hubo una pausa larga. «¿Cómo? ¿Cómo sé que contrataste un detective? ¿Cómo sé que fuiste a hospitales y a la morgue antes de considerar que tal vez me había ido porque estaba cansada de ti?». Mi voz se volvió más dura. «Porque incluso cuando desaparecí, no se te ocurrió pensar que tal vez habías hecho algo malo. Solo pensaste que alguien me había robado o secuestrado, porque en tu mente yo era demasiado estúpida para tomar decisiones por mí misma». «Mamá, por favor». «¿Por favor qué? ¿Por favor que regrese para que puedas seguir sintiéndote superior? ¿Por favor que olvide años de desprecio porque ahora sabes que tengo dinero?». «No es por el dinero». «Ah, ¿no? Entonces dime, Valeria, ¿cuándo exactamente te diste cuenta de que me extrañabas? ¿Fue antes o después de que Juan te leyera mi testamento?». Otro silencio devastador. Yo. «Exactamente. No tienes respuesta porque las dos sabemos la verdad. Me extrañas ahora porque descubriste que la madre que despreciabas tenía 50 millones de pesos en el banco». «Eso no es cierto». «¿No? Entonces hagamos una prueba. Si realmente me extrañas por mí misma, si realmente quieres arreglar nuestra relación, acepta que done todo el dinero a la caridad.
Acepta que vuelva exactamente como era antes, pobre, dependiente, limpiando tu casa los lunes. Silencio. Un silencio que lo decía todo. No puedes, ¿verdad? Porque no me extrañas a mí, Valeria. Extrañas el dinero que acabas de descubrir que tienes y que podrías perder. Mamá, eso no es justo. Justo. Me reí amargamente. ¿Ahora te preocupa lo que es justo? ¿Era justo que trabajara 3 empleos para mantenerte y nunca recibiera ni un gracias? ¿Era justo que me prohibieras ver a mis propios nietos? ¿Era justo que planearan internarme sin consultarme? Nosotros nunca. Mentira. Juan tiene grabaciones de todas las conversaciones donde discutían mandándome a un hogar de ancianos. ¿Sabías que en este país eso se considera abuso de ancianos? Grabaciones. Su voz se quebró. Oh sí, hija. Tu madre, estúpida, fue muy inteligente. Todas esas veces que pensaste que estaba limpiando callada en tu cocina, estaba documentando cada palabra cruel, cada plan para deshacerte de mí. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos? ¿En serio? Está bien. Arréglalo. ¿Qué? Arréglalo ahora mismo. Dime exactamente qué vas a hacer diferente. Dime cómo vas a compensar 20 años de humillaciones. Dime por qué debería creer que esta vez va a ser diferente. Hubo una pausa larga. Podía escuchar que estaba llorando. Yo voy a ser mejor. Voy a tratarte mejor. ¿Cómo? Específicamente. ¿Vas a dejar de avergonzarte de mí? ¿Vas a presentarme con orgullo como tu madre? ¿Vas a incluirme en tu vida real, no solo cuando necesites que limpie algo? Sí, todo eso. ¿Vas a pedirles perdón a Luana y Mateo por mentirles sobre mí todos estos años? ¿Qué? Les dijiste que mi apartamento era peligroso. Les dijiste que yo prefería comer en la cocina. Les dijiste que no era competente para cuidarlos. Vas a confesarles que todo eso eran mentiras. Mamá, los niños no entienden. Los niños entienden perfectamente cuando los adultos mienten. Y entienden perfectamente cuando sus padres no respetan a su abuela. Por favor, mamá, solo ven a casa. Podemos hablar de todo esto en persona. ¿Para que puedas manipularme más fácilmente? ¿Para que puedas usar a los niños como armas emocionales? No. Valeria, si quieres arreglar esto, tienes que hacerlo sin trucos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que les digas la verdad a Luana y Mateo. Quiero que les expliques por qué su abuela se fue, y quiero que admitas que fue por cómo los adultos de su familia la trataron. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque tendrías que admitir que no eres la madre perfecta que pretendes ser. ¿Por qué? Porque van a odiarme. Y ahí estaba. La verdad real. Valeria no estaba dispuesta a asumir responsabilidad por sus acciones si eso significaba que sus hijos la vieran de manera diferente. Ahora entiendes, le dije suavemente. Ahora entiendes cómo me he sentido todos estos años. Odiada por la persona que más amaba en el mundo. Mamá. La diferencia, Valeria, es que yo nunca hice nada para merecer tu odio. Tú sí hiciste cosas para merecer el mío. Me odias. Su voz era verle un susurro. Miré hacia el océano infinito, sintiendo la brisa cálida en mi cara. No te odio, hija. Pero ya no te amo de la forma destructiva en que te amaba antes. Ya no voy a sacrificar mi dignidad por migajas de tu afecto. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres una relación conmigo, va a ser en mis términos. Términos de respeto mutuo. Y si no puedes aceptar esos términos, entonces no hay relación. Mamá, por favor. Piénsalo. Valeria, tómate el tiempo que necesites para decidir si realmente quieres una madre o si solo quieres acceso a una herencia. Y mientras tanto, yo voy a seguir viviendo mi nueva vida. Una vida donde nadie me trata como si fuera invisible. Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en mi vida, yo había tenido la última palabra con mi hija. Y se sentía como libertad. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la arena durante horas,
viendo cómo el sol se movía lentamente por el cielo. Por primera vez en décadas, había dicho exactamente lo que pensaba sin preocuparme por las consecuencias. Sin medir mis palabras para no herir sentimientos. Sin tragarme la verdad para mantener la paz. Se sentía extraño. Liberador y aterrador a la vez. Esa noche, Juan me llamó con noticias que no me sorprendieron pero que confirmaron todo lo que había pensado sobre mi hija. Señora Teresa, Valeria vino a verme esta tarde después de hablar con usted. ¿Cómo estaba? Histérica. Pero no del tipo de histeria de una hija que extraña a su madre. Era la histeria de alguien que acaba de darse cuenta de que perdió algo valioso. Me recosté en mi cama con vista al océano y cerré los ojos. ¿Qué quería? Quería saber si había alguna forma de impugnar el testamento. Si podía demostrar que usted no estaba en sus facultades mentales cuando lo cambió. Por supuesto que esa había sido su primera reacción. No cómo puedo ganarme el perdón de mi madre, sino cómo puedo conseguir el dinero de todas formas. ¿Qué le dijo? Le expliqué que usted había pasado por evaluaciones psicológicas completas antes de hacer cualquier cambio legal, que tengo documentación médica que prueba que está perfectamente cuerda y competente. ¿Cómo reaccionó? Se enojó. Empezó a gritarme que usted la estaba manipulando, que este era un plan cruel para herirla. Un plan cruel, repetí. Qué interesante elección de palabras viniendo de alguien que planeaba internarme sin mi consentimiento. Eso mismo le dije. Le recordé todas las evidencias que tenemos de sus propios planes. Ahí se calmó un poco. ¿Qué más pasó? Preguntó si había alguna forma de contactarla directamente, de negociar. Negociar. Sus palabras exactas fueron: ¿qué quiere mi madre? ¿Dinero para cuidados médicos? ¿Una casa mejor? ¿Viajes? Podemos darle todo eso. Me quedé callada por un momento, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Incluso ahora, incluso después de todo, Valeria seguía sin entender. Seguía pensando que esto se trataba de cosas materiales. Le explicó que no se trata de dinero. Le dije que usted ya tenía más dinero del que ella podría ofrecerle. Le dije que se trataba de respeto, de dignidad, de amor genuino. Entendió. No creo. Siguió preguntando sobre formas de arreglar el problema, como si fuera una transacción comercial. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi terraza hasta muy tarde, pensando en la conversación con Juan y en la llamada con Valeria. Una parte pequeña de mí, la parte que había sido madre por tantos años, sentía pena por ella. Pero una parte más grande, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma, sabía que esto era necesario. Al día siguiente, Juan me llamó temprano. Señora Teresa, necesito contarle algo importante. Valeria no fue la única que vino a verme ayer. ¿Quién más? Sus nietos. Luana y Mateo vinieron después de la escuela. Se me cortó la respiración. Mis nietos. Los niños que no había visto en semanas, que probablemente se preguntaban por qué su abuela había desaparecido. ¿Qué querían? Querían saber dónde estaba usted. Pero no como Valeria. Ellos querían saber si usted estaba bien, si estaba triste, si había hecho algo malo. Sentí que los ojos se me llenaron de lágrimas. ¿Qué les dijo? Les dije la verdad apropiada para su edad. Que usted estaba bien, que estaba en un lugar bonito, pero que estaba triste porque algunos adultos en su familia no habían sido muy amables con usted. ¿Cómo reaccionaron? Luana me preguntó si había sido por algo que ellos habían hecho. Le aseguré que no, que usted los amaba mucho, pero que a veces los adultos necesitan tiempo para arreglar problemas entre ellos. ¿Y Mateo? Mateo me preguntó si usted iba a volver para su cumpleaños el próximo mes. Se me rompió el corazón. Mi nieto, cumpliendo 11 años, preguntándose si su abuela estaría ahí para celebrarlo. ¿Qué le dijo? Le dije que eso dependía de si los adultos de su familia aprendían a tratar a las abuelas con respeto. Entendieron. Más de lo que usted se imagina. Antes de irse, Luana me dijo algo que me sorprendió. ¿Qué? Me dijo, mi mamá siempre habla raro cuando menciona a la abuela. Como si estuviera enojada, pero no quisiera decirnos por qué. Los niños siempre ven más de lo que los adultos creemos.
Luana había notado la tensión, la forma despectiva en que Valeria se refería a mí. Algo más. Mateo me preguntó si podía mandarle un mensaje. Le dije que sí. ¿Qué mensaje? Dile a mi abuela que la extraño y que siento mucho si los adultos fueron malos con ella. Me quebré. Lloré ahí mismo, sentada en mi paradisíaco bungalow, llorando por los nietos que extrañaba y por la hija que había perdido años atrás sin darme cuenta. Juan, logré decir entre lágrimas, necesito que haga algo. Lo que usted necesite. Necesito que organice una videollamada con los niños. Solo con ellos. Sin Valeria. ¿Está segura? Mis nietos no tienen la culpa de los errores de su madre. Ellos merecen saber que su abuela los ama y que no los abandonó por algo que ellos hicieron. ¿Cuándo? Hoy sí es posible. Pero Juan, esto tiene que ser entre nosotros. Valeria no puede saber hasta después. Entendido. 2 horas después, estaba sentada frente a mi laptop, viendo las caritas de Luana y Mateo aparecer en la pantalla. Estaban en la oficina de Juan, que les había dicho que tenía una sorpresa para ellos. «Abuela», gritaron los dos al mismo tiempo, y sus sonrisas me llenaron el corazón de una forma que no había sentido en semanas. «Hola, mis amores», les dije, tratando de controlar las lágrimas. «¿Cómo están?» «Estás en la playa», dijo Mateo, mirando el fondo tropical detrás de mí. «Se ve súper bonito». «Sí, es muy bonito. Pero no tan bonito como verlos a ustedes». «Abuela», dijo Luana con esa seriedad que a veces tienen los niños, «¿por qué te fuiste? ¿Hicimos algo malo?» «No, mi amor. Ustedes no hicieron nada malo. Jamás. Los adultos a veces tienen problemas que no tienen nada que ver con los niños». «¿Estás enojada con mamá?», preguntó Mateo directamente. No les iba a mentir, pero tampoco iba a cargarlos con el peso completo de la verdad. Estoy triste porque algunos adultos no me trataron muy bien durante mucho tiempo. Pero eso no significa que no los ame a ustedes. ¿Vas a volver?, preguntó Luana. No lo sé todavía, mi amor. Pero quiero que sepan algo muy importante. Sin importar lo que pase entre los adultos, ustedes siempre van a ser mis nietos favoritos en todo el mundo. ¿Podemos visitarte donde estás?, preguntó Mateo. Tal vez algún día. Cuando sean más grandes y puedan decidir por ustedes mismos. Hablamos por casi 1 hora. Les conté sobre las playas, los peces tropicales, los atardeceres increíbles. Ellos me contaron sobre la escuela, sus amigos, sus preocupaciones. Por primera vez en semanas, me sentí como una abuela de verdad, no como una intrusa en la vida de mis nietos. Cuando terminó la llamada, llamé inmediatamente a Juan. ¿Los niños pueden guardar secretos?, le pregunté. Les expliqué que esto era una sorpresa especial y que no debían contarle a nadie hasta que yo dijera que estaba bien. Perfecto. Ahora necesito que haga una cosa más. Dígame. Necesito que cite a Valeria para mañana. Dígale que tengo una propuesta final para ella. ¿Qué tipo de propuesta? La última oportunidad que le voy a dar de elegir entre ser mi hija de verdad o quedarse sin madre para siempre. ¿Y si elige mal? Miré hacia el océano infinito, hacia el futuro que se extendía ante mí como esas aguas sin límite. Entonces tanto ella como yo sabremos finalmente dónde estamos paradas. Y después. Después, Juan, ya no habrá más llamadas, más reuniones, más oportunidades. Después, Valeria tendrá que vivir con las consecuencias de todas sus decisiones. Incluso si eso significa no ver a sus nietos. Esa era la pregunta que me mantenía despierta por las noches. La pregunta que me rompía el corazón cada vez que la pensaba. Juan, he aprendido algo en estas semanas. He aprendido que el amor no puede existir sin respeto. Y que sacrificar mi dignidad no ayuda a nadie, ni siquiera a mis nietos. ¿Estás segura? Completamente. Es hora de que Valeria aprenda que las acciones tienen consecuencias. Y que algunas consecuencias son permanentes. Esa noche, por primera vez desde que llegué a las Maldivas, no me sentí completamente en paz. Porque sabía que mañana, de una forma u otra, la historia entre mi hija y yo llegaría a su final.
Mi última conversación con Valeria como su madre sucedió un jueves por la mañana, mientras yo desayunaba frutas exóticas en mi terraza y ella estaba sentada en la oficina de Juan, a miles de kilómetros de distancia. Juan había organizado una videollamada que sería nuestro encuentro final. Cuando vi su cara en la pantalla, me sorprendió lo envejecida que se veía. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, y una expresión de desesperación que jamás le había visto. Por un momento, la parte de mí que había sido madre durante 45 años sintió una punzada de dolor. Pero solo por un momento. «Hola, Valeria», dije con una voz que sonaba extrañamente calmada. «Mamá», su voz se quebró inmediatamente. «Por favor, necesitamos hablar. Necesitamos arreglar esto. Estamos hablando. Y en cuanto a arreglar esto, depende completamente de ti». Juan estaba sentado a su lado, con una carpeta llena de documentos que representaban mi nueva vida, mi nueva identidad legal, mis nuevas decisiones. «Juan me dijo que tienes una propuesta», dijo Valeria, tratando de sonar más fuerte de lo que se veía. «No es una propuesta. Es una decisión final que necesitas tomar». Saqué una hoja de papel que había preparado la noche anterior. Una lista de condiciones no negociables. Te voy a leer exactamente lo que necesitas hacer si quieres que considere tener algún tipo de relación contigo en el futuro. Escucha bien, porque no lo voy a repetir. Valeria asintió desesperadamente. Primero, vas a ir a terapia psicológica durante al menos un año. Necesitas entender por qué trataste a tu madre como trataste a una empleada despreciable. Mamá, yo no. No me interrumpas. Segundo, vas a confesarles a Luana y Mateo exactamente por qué me fui. Les vas a explicar que fue porque los adultos de esta familia no me trataron con respeto. Nada de mentiras, nada de versiones suavizadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continué. Tercero, vas a disculparte públicamente. Con tus amigos, con tu suegra, con todos los que escucharon cuando hablabas mal de mí. Les vas a decir que mentiste, que tu madre no era lo que describías. Mamá, no puedo hacer eso. Mi reputación. Tu reputación, la corté, está basada en mentiras sobre mí. Si no puedes sacrificar tu imagen falsa para reparar el daño real que me hiciste, entonces no hay nada más que hablar. ¿Qué más?, preguntó con voz débil. Cuarto, el dinero que gané se queda exactamente donde está. Ni un peso va hacia ti o tu familia. Si me quieres en tu vida, me quieres por mí misma, no por lo que puedo darte. ¿Y si hago todo eso? La miré directamente a través de la cámara, viendo sus ojos desesperados buscando una garantía que no iba a encontrar. Si haces todo eso, y si después de un año completo de cambios reales demuestras que realmente entiendes el daño que me hiciste, entonces consideraré visitarte. Una vez. Para ver si la hija que crié todavía existe en algún lugar. Solo una visita. Valeria, durante 45 años fui tu madre incondicional. Te amé sin límites, sin condiciones, sin importar cómo me trataras. Esa madre murió el día que escuché tus planes para internarme. Las lágrimas corrían libremente por su cara ahora. La mujer que soy ahora es diferente. Esta mujer no acepta migajas de amor. Esta mujer no se conforma con ser tolerada. Esta mujer exige respeto o prefiere estar sola. Mamá, por favor. Así que sí, solo una visita. Para ver si puedes tratarme como tratas a las personas que respetas. Si puedes, tal vez construyamos algo nuevo. Si no puedes, entonces esa será nuestra despedida final. Juan le entregó una copia escrita de mis condiciones. Tienes una semana para decidir. Continué. No necesito tu respuesta ahora. Tómate el tiempo para pensar si realmente quieres hacer el trabajo necesario para ganar de vuelta a tu madre, o si prefieres seguir siendo la persona que eras. ¿Y si digo que no? Si no acepto las condiciones. Por primera vez en la conversación, sonreí. Entonces vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que tuviste una madre que te amó incondicionalmente, y que tú elegiste perderla por orgullo. ¿Y los niños? Ahí estaba el verdadero dolor. La pregunta que me había mantenido despierta todas las noches. Los niños van a crecer y van a formar sus propias opiniones sobre lo que pasó aquí. Cuando sean adultos, si quieren conocer a su abuela, podrán buscarme.
Pero no voy a usar mi amor por ellos como excusa para aceptar el desprecio de su madre. Mamá. Tu semana empieza ahora. Valeria. Decide quién quieres ser. Terminé la llamada y cerré la laptop. Después me quedé sentada en mi terraza durante horas, sintiendo algo que no había sentido jamás. Paz completa. No la paz resignada de quien acepta lo que no puede cambiar, sino la paz poderosa de quien finalmente tomó control de su propia vida. Esa tarde caminé por la playa hasta el atardecer, sintiendo la arena cálida entre mis dedos, escuchando el sonido eterno de las olas. Pensé en todas las versiones de mí misma que había sido a lo largo de los años. La niña que se casó muy joven. La esposa que adoraba a su marido. La viuda que trabajó hasta sangrar para sacar adelante a su hija. La madre que aceptó humillaciones en silencio. Todas esas mujeres habían sido necesarias para llegar a esta. La mujer que estaba parada en una playa paradisíaca, dueña de su propio destino, sin pedir permiso a nadie para existir. Juan me llamó 3 días después. Señora Teresa, Valeria vino a la oficina. Su decisión. Dice que las condiciones son demasiado difíciles. Que usted no puede pedirle que arruine su vida social y profesional. No me sorprendió, pero aún así sentí una punzada de tristeza. Algo más. Preguntó si podía negociar. Ofreció hacer algunas de las cosas de la lista, pero no todas. ¿Qué le respondió? Le dije que usted había sido muy clara. Todo o nada. ¿Cómo reaccionó? Se enojó. Dijo que usted estaba siendo cruel e injusta. Que era su madre y que las madres no pueden abandonar a sus hijos. Me reí, sorprendiéndome a mí misma. Le recordó que ella había planeado abandonarme a mí en un hogar de ancianos. Se lo recordé. Ahí se calló. ¿Cuáles fueron sus palabras finales? Dijo que no iba a humillarse públicamente por nadie, ni siquiera por usted. Y ahí estaba. La confirmación final de lo que yo ya sabía. Para Valeria, su imagen pública era más importante que su relación conmigo. Entonces ya está decidido, dije. ¿Qué quiere que haga con los documentos legales? Que se mantengan exactamente como están. El testamento, las transferencias, todo. Valeria tomó su decisión. ¿Y si cambia de opinión más adelante? Juan, mi hija tuvo 45 años para aprender a respetarme. Le di una oportunidad final y la rechazó. No va a haber más oportunidades. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer ahora? Miré hacia el horizonte infinito, hacia todas las posibilidades que se extendían ante mí. Voy a vivir, Juan. Por primera vez en mi vida, voy a vivir para mí. Esa noche escribí cartas. Una para Luana y otra para Mateo, que Juan les entregaría cuando cumplieran 18 años. En esas cartas les expliqué todo, por qué me fui, qué había pasado con su madre, y por qué a veces las personas que amas te obligan a elegir entre amarlas y respetarte a ti misma. Les dije que si algún día querían conocer a su abuela de verdad, me buscarán. Que siempre estaré dispuesta a conocer a los adultos en que se conviertan, sin importar las decisiones que sus padres hayan tomado. También escribí una carta para Valeria. No de perdón, porque el perdón tiene que ganarse, sino de liberación. Querida Valeria, escribí. Hoy oficialmente te libero de la obligación de ser mi hija. Y me libero a mí misma de la obligación de ser tu madre. Durante demasiados años confundimos el amor con la costumbre, la familia con la tolerancia. Ahora las dos somos libres de ser quienes realmente somos, sin las expectativas que nunca pudimos cumplir. Te deseo una buena vida. Espero que encuentres la felicidad que claramente no podías tener conmigo en ella. Con cariño, pero sin nostalgia, la mujer que una vez fue tu madre. 3 meses después, estaba inscrita en clases de francés en una escuela internacional cerca de mi nuevo hogar en las Maldivas. Había alquilado una casa pequeña pero hermosa junto al mar, donde cada mañana me despertaba con el sonido de las olas y cada noche me dormía sin preocuparme por las opiniones de nadie. Había hecho amigas nuevas, mujeres de diferentes países que, como yo, habían decidido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Íbamos juntas a clases de cocina internacional, a excursiones en bote, a noches de películas bajo las estrellas. Por primera vez en mi vida, era solo Teresa. No la esposa de Roberto, no la madre de Valeria, no la abuela que limpiaba en silencio. Solo yo.
Y resultó que yo era alguien bastante interesante cuando no tenía que esconderme detrás de lo que otros necesitaban que fuera. Una tarde, mientras leía en mi terraza, recibí una llamada de Juan. Señora Teresa, tengo noticias. Buenas o malas. Depende de cómo las vea. Valeria se mudó. ¿A dónde? A otra ciudad. Aparentemente el escándalo de su madre desaparecida afectó su posición en el banco. Renunció y se fue con la familia. Sentí una punzada de algo. No exactamente tristeza, pero sí una especie de melancolía. ¿Cómo están los niños? Según mis contactos, están bien. Luana preguntó por usted antes de irse. ¿Qué preguntó? Quería saber si su abuela era feliz donde estaba. ¿Qué le dijeron? Que su abuela finalmente había aprendido a ser feliz. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza viendo el atardecer, pensé en Luana, en su pregunta sobre mi felicidad, en lo extraño que era que una niña de 12 años hubiera entendido algo que su madre de 45 nunca pudo entender, que la felicidad importa, que incluso las abuelas, incluso las madres, merecen ser felices. Alcé mi copa de vino hacia el horizonte dorado. Por las segundas oportunidades, dije en voz alta al océano. Por las mujeres que aprenden a valorarse. Por las madres que finalmente entienden que amar a sus hijos no significa desaparecerse a sí mismas. La brisa cálida llevó mis palabras hacia el infinito, hacia un futuro que era completamente mío. Mi nombre ya no era el de ella. Mi historia apenas empezaba. Y por primera vez en 69 años, esa historia era exactamente la que yo quería escribir.